Amazing grace. A partir de este momento vas a escuchar el mensaje de la Iglesia Evangélica Bautista de Melipal, desde la Patagonia Argentina, San Carlos de Bariloche. I once was lost, but now am found. Antes de ti todo fue muy diferente, era como en toda la gente, no había motivo por vivir. Pero todo cambió de repente cuando pude verte, encontrarte, el cielo se abrió para mí. Ya no soy el de ayer, no vuelvo a ser el que fui, solo quiero vivir para ti. Cristo, has transformado mi vida, cambiado todo mi mundo, solo vivo para ti. Cristo, has transformado mi vida, cambiado todo mi mundo, solo vivo para ti. Yo soy feliz, Cristo me has libertado de aquel mundo de pecado en que ya no quiero vivir. Caminaré buscando siempre tu rostro, gritándole al mundo que te amo, que lo eres todo para mí. Ya no soy el de ayer, no vuelvo a ser el que fui, solo quiero vivir para ti. Cristo, has transformado mi vida, cambiado todo mi mundo, solo vivo para ti. Cristo, has transformado mi vida, cambiado todo mi mundo, solo vivo para ti. Es una bendición el poder compartir la palabra de Dios nuevamente con ustedes. Y sé que la mayoría tiene el boletín. Ahí hice un pequeño bosquejo. Así que si usted quiere ir agregándoles algunos textos, algunos pasajes que vamos a considerar en esta mañana, tome nota. Qué lindo cuando el pueblo de Dios se puede reunir a adorar, a expresar al Señor lo que el Señor ha hecho en nosotros, en nuestra vida, cómo nos ha cambiado, cómo nos ha transformado y cómo nos sigue alentando hoy en día
a proclamar su palabra, a proclamar este evangelio hermoso que salva a las personas, ¿no? En este mundo tan caótico, tan difícil, tan contrario a lo que Dios quiere, ¿no? Vamos a ir al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 9, y vamos a leer los versículos 35 al 38. En este pasaje, Mateo nos va a enseñar, a través de un pequeño resumen que él hace de nuestro amado Salvador, de su ministerio, de lo que él hacía cuando estaba en esta tierra. Y nos va a enseñar también algo a nosotros como pueblo de Dios, que estamos sirviendo, que estamos trabajando, que estamos llevando adelante la obra que él nos ha encomendado, ¿no? Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Leamos todos juntos el versículo 38. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Esta es la conclusión que el Señor saca y vamos a considerar hoy a lo largo de este tiempo de compartir la palabra de Dios. Ustedes saben que el Señor tenía una forma muy particular de enseñar, entre otras. Él hablaba por parábolas, enseñaba directamente, tomaba de lo que el Antiguo Testamento decía, siempre tomaba lo que el Antiguo Testamento decía y lo aplicaba a la vida del pueblo. Pero también hacía esto, ¿no? Daba el ejemplo haciendo algo y después enseñaba, ¿no? Qué forma más hermosa de enseñar a otros, ¿no? Él primero daba el ejemplo, ponía en práctica y después se enseñaba sobre eso cuando sus discípulos le preguntaban o directamente en una charla con sus discípulos, ¿no? Y en esta ocasión el Señor va a hacer una enseñanza de esta manera, ¿no? Va a hacer una actividad y después de esa actividad le va a enseñar a los suyos, a sus discípulos. Y va a terminar haciendo una reflexión, ¿no? Una reflexión de toda la situación y de la obra en sí, ¿no? Y en esa reflexión él termina diciendo: la verdad es que los obreros son pocos para tanto trabajo que hay para hacer, ¿no? Y en esta mañana yo quería tomar estos ejemplos, por eso el título del mensaje, si ustedes ven el bosquejo, dice: Jesús enseña sobre el trabajo en la obra de Dios, ¿no? Acá nos va a dar una enseñanza bien práctica, ¿no? Sobre cómo trabajar en su obra. Y lo primero que Jesús hacía era recorrer ciudades y aldeas, ¿sí? Rodo había predicado ya, creo que en 2 oportunidades, sobre salía de su zona de confort, ¿no? Salía de su situación cómoda y recorría los lugares en los cuales era necesario llegar, ¿no? Y uno de los lugares necesarios a llegar eran las sinagogas. Lo primero dice que hacía era que cuando recorría las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, ¿sí? Generalmente cada pueblo, cada aldea tenía alguna sinagoga. Era el lugar donde el pueblo iba a escuchar la exposición de la palabra de Dios. Y en ese lugar había una serie de colaboradores que daban la interpretación de lo que la palabra de Dios o la Escritura decía. Y a esos lugares al Señor le gustaba ir, ¿no?
porque había en ese tiempo un problema serio en este pueblo. Y el problema serio que había era que se había tergiversado la ley de Dios o la enseñanza de Dios o la escritura por la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos era la interpretación que se hacía en esa época sobre la escritura y la cual en muchas ocasiones llegó a contradecir la palabra de Dios. Entonces el Señor estaba muy ocupado en esto de ir y enseñar al pueblo, enseñar en las sinagogas, ¿no? Muchas veces lo hacía en la sinagoga, muchas veces lo hacía públicamente. Encontramos en la Escritura varios ejemplos en los cuales el Señor tuvo que sacar a la luz aquello que estaba mal enseñado. La tradición de los ancianos decía, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto era una enseñanza de la tradición de los ancianos. Vos tenés que amar a tu prójimo, pero tenés que aborrecer a quien es tu enemigo, ¿no? Entonces el Señor en Mateo capítulo 5 va a decir, pero yo os digo, ¿no? Amarás a tu prójimo, ¿no? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, ¿no? Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orad por ellos, ¿no? Y estas eran las enseñanzas que el Señor venía a poner en orden. La tradición de los ancianos había violado la Escritura, porque en ningún lado de la Escritura dice que vos tenés que aborrecer a tu enemigo en el Antiguo Testamento. Hoy veíamos con los chicos en la clase de jóvenes que había ciertas prohibiciones para el pueblo o ciertas limitantes para el pueblo en cuanto a amonitas y moabitas, porque no habían dado agua al pueblo, porque no le habían permitido el paso cuando el pueblo estaba vagando por 40 años en el desierto. Y habían contratado al profeta Balaam para que maldijera al pueblo, hecho que Dios después convirtió en bendición. Entonces Dios dice, ellos no van a entrar a la congregación. Había prohibiciones en cuanto a las cananeas. El pueblo de Israel no se podía casar con cananeas. Sin embargo, esto no quería decir lo que se estaba enseñando en la tradición de los ancianos, a aborrecer al enemigo. Todo lo contrario. En la ley de santidad, en Levítico capítulo 19, Dios le enseña al pueblo que iba a amar a su prójimo. No vas a tomar venganza, le dice Dios en el versículo 18 de Levítico 19. No vas a tomar venganza ni guardar rencor, ¿no?, de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. O sea, afirmo yo, dice Dios. Acordate que te lo estoy diciendo yo, y sabe muy bien que yo voy a estar mirando lo que vos haces. Entonces Dios había puesto ciertos requisitos, pero al extranjero tenían que permitirle vivir entre medio de ellos. El mismo Levítico 19 decía que tenían que cuidar del extranjero porque ellos habían sido extranjeros en Egipto, ¿no? Entonces ellos tenían que ser ejemplo en esto. Pero en ningún lado en la Biblia dice de que tenían que aborrecer a sus enemigos. Entonces el Señor tiene que enseñar. No aborrezcan a sus enemigos. Tienen que amarlos. Tienen que orar por ellos. ¿Por el que te quiere 4 metros bajo tierra? Sí, tenés que orar por ellos. Tenés que amarlo. Ese que te quiere 4 metros bajo tierra es el que te persigue. Tenés que orar por él. Entonces el Señor cambiaba el concepto del pueblo. Ese concepto que lo tenían porque se había enseñado mal y se había hecho lo que no se tenía que hacer. Querida iglesia, como siervos de Jesucristo tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha encargado. El mensaje del Evangelio, la enseñanza de su palabra. Tenemos que ser fieles en esto, ¿no? Dios está muy interesado en la fidelidad de su pueblo, a su palabra, a entregar el mensaje. Además de estar en las sinagogas, el Señor hacía otra cosa muy interesante, que es predicar el Evangelio del reino. Dice el versículo 35. Predicar el Evangelio del reino y sanar a los enfermos.
La predicación del Evangelio del Reino era también una de las cosas que el Señor hacía en esta tierra. Y cuando estaba en esta tierra, Él llegaba por todas las ciudades y se mostraba tal como Él era, ¿no? Ustedes saben que Juan el Bautista, predicaba el Evangelio del Reino, ¿no? ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Juan ve al Señor caminar, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba predicando el Evangelio del Reino. Y las personas se veían impactadas ante la presencia de nuestro Señor. Y esto nos habla a nosotros, hermanos queridos. Tenemos esta responsabilidad tan importante de llegar a aquellos que se pierden. Aquellos que aún no tienen al Señor, que no han tenido esta posibilidad de escuchar el mensaje de salvación. Y es importante que como creyentes estemos orando por aquellas personas que nos rodean y quizás hoy no conocen al Señor, para que el Señor nos abra una pequeña puerta para llegar y dejar el mensaje. Nuestra responsabilidad como creyentes es predicar. Nuestra responsabilidad nunca es que las personas se conviertan. Nuestra responsabilidad es predicar. El Espíritu Santo tiene otra responsabilidad, que es la de convencer, ¿no? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Dice la palabra de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, el pecado que condena es el no creer en el Señor. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿no? De justicia, ¿no? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más, ¿no? Nosotros sabemos que cuando el Señor va al Padre es después de haber concluido esa obra de justificación. Por eso habla de justicia. Esa obra de justificación donde Él es el sustituto, ¿sí? Donde la justicia de Dios recae sobre Cristo. Y no sobre tu vida y sobre la mía. Y hemos sido justificados por Él, ¿no? Y esta bendición tan grande que tenemos, ¿no? De que tenemos a este sustituto, por lo cual ya el hombre no es condenado. Esto también tenemos que entregárselo a los que se pierden, ¿no? Pero también de juicio, ¿no? Por cuanto el príncipe de este mundo, dice el pasaje, ya ha sido juzgado, ¿no? Está hablando de un juicio pasado, donde Dios, en la persona de Jesucristo, triunfó en la cruz del Calvario sobre aquellos huestes de maldad, ¿no? Dice el Nuevo Testamento que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿no? El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya está derrotado. El enemigo ya está derrotado. No hay ninguna posibilidad de que se tenga éxito bajo las órdenes del enemigo. Y el Espíritu Santo está haciendo esta labor. Pero la nuestra es predicar el Evangelio. Y tenemos que llegar, orar por las personas, por los que se pierden. Si hay algo que nosotros nos encanta hacer cuando nos reunimos a orar, es precisamente orar por ellos, por los que se pierden, por los barrios en los cuales se está llegando con el Evangelio. Ahora los lugares donde se está llegando con la obra misionera que está haciendo la iglesia, orar por esas personas, para que Dios vaya tocando sus vidas, vaya llamando y se pueda presentar el mensaje de salvación. Y ellos puedan conocer esta esperanza que nosotros tenemos. En esto era ejemplo el Señor. Pero además de eso era ejemplo sanando. El corazón compasivo de nuestro Señor. Sanando toda dolencia, viendo a los enfermos, llegando a ellos, sanando sus vidas, ¿no? Ustedes saben que el corazón compasivo del Señor le movía a hacer todas estas cosas, pero además de eso, tenemos algo muy importante. En el Antiguo Testamento ya se había anunciado que el Mesías iba a hacer estas cosas. Entonces, por cumplimiento de la palabra de Dios, también se debían ejecutar estas señales, que eran señales mesiánicas, que el Mesías estaba entre medio de ellos. Isaías 35, 5 y 6 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará
la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 61, 1 y 2, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Cuando el Señor estuvo en esta tierra, leyó este pasaje. ¿Y saben qué parte omitió? No leyó, sino que cerró la Escritura, el que dice el día de la venganza del Dios nuestro, porque eso todavía no se ha cumplido. Y cuando Él cierra el libro, el Señor dice, esta Escritura se ha cumplido hoy, ¿no? Yo soy el que ha venido a hacer esta obra. Y por eso vengo a sanar a enfermos, vengo a darle libertad a los cautivos. Por eso del juicio a Satanás, ya está derrotado, ¿no? Entonces yo vengo a dar libertad a los cautivos, vengo a romper las cadenas que atan al pecado a las personas. Esta era la obra maravillosa que el Señor hacía. Y esto es una tremenda bendición, hermanos queridos, poder proclamarlo, poder decirlo y ver cómo el Espíritu Santo toca los corazones de aquellos que se pierden. Pero además Jesús era movido por la compasión. Era movido por la compasión, porque dice que veía las multitudes, veía las personas. Y aquel que escudriña la mente y el corazón sabe muy bien qué es lo que pasa adentro. Capaz que nosotros miramos y no nos damos cuenta. Aunque sabemos que el rostro es el espejo del alma, ¿no? Muchas veces el rostro demuestra cómo estamos también, ¿no? Pero sin duda el Señor veía las multitudes y conocía a cada uno de esos que están en esa multitud y sentía compasión por ellos. Es decir, me gusta como dice la versión de la Biblia textual, ¿no? Dice que se enternecía hasta las entrañas, un sentimiento muy profundo en su interior por las personas. Así era nuestro Señor, así era nuestro Señor. Y esto pasaba ante el desastre de los pastores de aquel tiempo. Porque dice que miraba a las personas y las miraba como que estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. La Biblia textual en ese versículo, me gusta más la versión, dice, y viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas agotadas están así porque están siendo explotadas. Y esta era la situación del pueblo en aquel momento. Las ovejas estaban abatidas y estaban cansadas porque se las había cargado con un peso que Dios nunca quiso que las ovejas cargaran. Y los responsables de esto eran los líderes religiosos de aquella época. Los pastores de aquella época. Los que tenían que encaminar el pueblo. Los que tenían que explicarle qué es lo que Dios dice. Los que tenían que acercarle la voz de Dios. Los que tenían que ayudarles a dar el paso de fe necesario para superar la situación en la que estaban. Esto es pastorear. No lo hicieron. Sino que todo lo contrario, cargaron a las ovejas y por eso estaban agotadas, estaban abatidas. Eran las cargas religiosas, hermano. Eran las cargas religiosas las que agotaban a las ovejas. Ustedes saben que ya en la antigüedad el profeta Ezequiel ya había dicho lo mismo sobre los líderes en Israel. Ezequiel 34, 1 y 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos
¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. El versículo 8 dice, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron a mis ovejas. En el tiempo de Ezequiel vivió el profeta Daniel, ¿no? Y yo siempre me acuerdo de esta frase cuando Daniel traduce al rey en ese momento, que era Belsasar, lo que había escrito la mano en la pared, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, la mano había escrito Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y el significado es, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y esto también le pasaba a los pastores. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Porque los pastores tienen que apacentar y no lo estaban haciendo. Se estaban comiendo a las ovejas. Qué vergüenza, qué vergüenza. Estaban viviendo de las ovejas. Qué parecido, ¿no? Qué parecido a nuestro tiempo, a lo que pasaba también en el tiempo del Señor. Mateo 23:4 dice el Señor, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y entonces las ovejas estaban agotadas, porque se les había puesto una carga que no podían llevar, que no podían sostener. Y que por sobre todas las cosas no era la voluntad de Dios. El legalismo en ese tiempo era tremendo, tremendo. Tanto que estos pastores se devoraban a las ovejas. Iban a las casas de las viudas, los fariseos, y hacían largas oraciones. Y después se quedaban con todas las posesiones de la viuda. Yo te voy a hacer una oración, voy a orar por vos, pero me voy a quedar con tu casa. Pero vos me vas a tener que dar lo que tenés. Me vas a tener que dar tu auto, me vas a tener que dar tu casa. Qué vergüenza. El legalismo nunca termina bien, queridos hermanos. El legalismo lo único que produce es más hipocresía en las personas, porque se dan cuenta que no pueden cumplir con lo que se les está pidiendo. Y si hay algo que Jesús ha venido a hacer en este mundo, lo leímos en Isaías, ya lo decía el profeta Isaías, es a dar libertad a los cautivos. Por lo tanto, el apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Gálatas y les dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libres. Gálatas capítulo 5, versículo 1. El Nuevo Testamento nos enseña cuál es el verdadero camino. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, en amor. La verdad, pero con el amor. ¿Qué amor? ¿Ese sentimiento lindo? No, el amor es lo que dice 1 Corintios 13. Capaz de soportarlo todo, benigno, capaz de hacer favores, capaz de sostener al otro. Eso es el amor. Y ese amor de Dios se derrama sobre nuestros corazones. Seguid la verdad en amor. Hay que seguir la verdad, pero no a cualquier costo. Seguir la verdad en amor. Y lo que estaba pasando era el legalismo reinante en ese momento, tanto que el pueblo tenía que diezmar hasta cosas tan pequeñas como la menta o el eneldo, plantitas tan pequeñas. Entonces las ovejas estaban
agobiadas por los pastores, por estos pastores que no habían hecho su trabajo. Las ovejas se sentían agotadas y desorientadas. ¿Saben qué pasa? ¿Saben por qué las ovejas se agotan y se desorientan? Cuando se las lleva a un lugar al cual el gran pastor de las ovejas, que es nuestro Señor, no quiere que vayan. ¿Qué dice el gran pastor de las ovejas para darle descanso a la oveja? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares me hará. Mira vos, acá está la solución. Llevar a los lugares de delicados pastos. Esa es la solución, los delicados pastos, los mejores pastos, eso quiere decir. Darle los mejores pastos. Allí hacer descansar a las ovejas. Y eso es lo que quiere el Señor de su pueblo. Ha querido siempre, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los fariseos, en este tiempo, dar descanso a sus ovejas. Queridos hermanos, hemos hablado muchas veces que la palabra de Dios es la adecuada para llevar adelante esta tarea de dar descanso. Cuando nos enmarcamos en lo que Dios dice, cuando tomamos de lo que Él tiene para nosotros, recibimos descanso. Disfrutamos de estos delicados pastos, los mejores, ¿no? Y cuando yo leo esto de los mejores pastos, entiendo que esto también me está hablando a mí, ¿no? Que tengo la responsabilidad muchas veces de entregar el mensaje de Dios. Los mejores pastos implican lo mejor para la congregación, el mejor estudio, la palabra comprensible para todos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Queridos hermanos, somos una congregación que tenemos muchos o varios ministerios en los cuales estamos enseñando la palabra, ¿no? Escuela bíblica, ministerios también afuera de la iglesia, ministerios en los discipulados, actividades de jóvenes, actividades de adolescentes, actividades de niños, reuniones de hombres, reuniones de mujeres, varios lugares donde enseñamos la palabra. Queridos maestros que tenemos esta tremenda responsabilidad, demos siempre los mejores pastos, los delicados pastos, para que el pueblo de Dios pueda descansar. Jesús nos enseña también sobre la obra y su mirada que tiene sobre los obreros o sobre la realidad de los obreros. La realidad es que la mies es mucha. Por eso el versículo 37 dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y esto es un problema. Esto es un problema porque ya el Señor, ya en aquella época lo miraba, se daba cuenta de esta realidad y nosotros no somos ajenos a esto. Queridos hermanos, nosotros también lo vemos a esto. La verdad que hay mucho por hacer. Hay mucho trabajo, hay muchas personas a las cuales llegar, hay mucho por alcanzar, hay mucho por hacer. Y la realidad es que los obreros son pocos. El Señor dijo algo con respecto a esto. Dijo algo respecto a quien quiera ser su discípulo, quien quiera ser un obrero. Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lucas capítulo 14, versículo 26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a padre, a madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay un tema con esto, ¿no? Y el capítulo de Mateo 14 nos pega fuerte, ¿no? Porque dice esto de aborrecer a padre, madre. Y esto no quiere decir que no tenemos que ocuparnos de nuestras responsabilidades. Responsabilidades como padre, madre,
esposo, esposa, responsabilidades con los hijos. Si no, tendríamos un problema con la Biblia, porque el apóstol Pablo enseña que el que no provee para los de su casa, ¿sí?, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces estaríamos en un problema. Porque el apóstol Pablo nos manda a ocuparnos de lo que nos tenemos que ocupar. Tenemos una serie de prioridades. Pero el Señor aquí lo aclara. Porque precisamente habla de quien no se niega ni aún a su propia vida. Es decir, no se niega a sí mismo. Está hablando de quien quiere hacer lo que se le antoja y no lo que Dios quiere. Entonces, el Señor acá está diciendo que tal persona no puede ser mi discípulo. Es decir, está incapacitado. El no poder hacer algo es que estoy incapacitado para hacer eso. No puede. Y lo que está haciendo acá es dejarnos prioridades. Mi prioridad es el Señor por sobre todas las cosas. Y porque esto no se entiende en un mundo tan humanista como en el que vivimos, y te vuelvo a repetir, esto no quiere decir que vos vas a descuidar tu hogar, tu casa. No, Señor, eso no está diciendo la Biblia. Lo que la Biblia está diciendo es que lo principal es tu relación con el Señor. ¿Y cuánto dejas vos de lado tus propios deseos por seguir los de Jesucristo? Lo que el Señor te manda. ¿Cuánto dejas de lado aquello que por ahí te insume tiempo y que no es para tu crecimiento espiritual? ¿Cuántas veces invertimos los roles, no? ¿Nos pasa esto, hermano? ¿O a mí me pasa nomás? ¿Nos pasa esto? A veces invertimos los roles, ¿no? No, porque resulta que tengo que trabajar. No, porque resulta que entonces, claro, como tengo que trabajar, el tiempo con el Señor, el tiempo a la noche, cuando estoy cansado. Entonces el Señor aquí está hablando de prioridades, de ordenar nuestras prioridades. Yo tengo que aprender, por sobre todas las cosas, primero a vivir en comunión íntima con el Señor, dependiendo absolutamente de Él. Por eso dice, aún negarme a mí mismo. Es decir, dejar mi yo, mis cosas, lo que yo quiero, dejarla en segundo lugar. Y ponerlo a Él en primer lugar. Lo que Él quiere para mi vida. Los deseos del reino. Primero tiene que estar Él. Ustedes saben que cuando me ha tocado casos en los cuales he tenido que aconsejar a algún joven, a algún adolescente, que le agarre ese bichito del querer tener el compañero urgente, ya, porque ya no puedo más, ¿no? Entonces quiero tener mi compañero ya, ¿no? Y entonces, una de las cosas que yo siempre le digo, vos tenés que aprender a vivir, con el Señor. Y que lo único que necesitas y lo que es suficiente para vos es el Señor. Después vendrá lo otro. Pero primero tenés que aprender eso. Porque si vos no aprendés a vivir en dependencia exclusiva del Señor, tu vida no va a cambiar. Y cuando tengas tu compañero, te vas a agarrar de los pelos. Y lo vas a tratar mal. Y cuando tengas tus hijos, también los vas a tratar mal. Y tus hijos van a ver eso y no van a querer venir al Señor. Porque van a ver el mal testimonio. Entonces tenés que primero moldear tu vida como el Señor quiere, a la imagen de Jesucristo. Este es el objetivo del Padre, moldear nuestra vida a la imagen de Jesucristo. Eso es poner las prioridades en el primer lugar. El Señor por sobre todas las cosas. Yo aprendo que lo único que necesito es a mi Señor. Y después viene el resto. Después viene tu familia, tu trabajo, la iglesia. Ustedes saben que había un problema de prioridades en la iglesia de Tesalonicense. Los hermanos, como decían que el Señor ya estaba pronto por venir, todos habían dejado de trabajar. Claro, viene el Señor, entonces el apóstol Pablo tiene que decir, bueno, el que no trabaja, que no coma.
Un cambio de prioridades. El Señor nos enseña que lo que necesitamos es a Él. Necesitamos primero, hermanos, y con esto quiero cerrar esta parte, necesitamos primero ser un discípulo de Jesucristo para después poder guiar a otros a que ellos también lo sean. No discípulo mío, sino del gran pastor de las ovejas, de Jesucristo. Yo quedo en un segundo plano, yo tengo que guiar a otros para que los otros sean discípulos del gran pastor de las ovejas, que conoce mucho más que yo, que entiende mucho más que yo, y que no va a hacer la macana que a veces los hombres nos mandamos, ¿no? Seamos pastores o no seamos pastores, muchas veces cometemos errores. Entonces yo primero tengo que aprender a ser discípulo de Jesucristo y convertirme en ese obrero que el Señor está queriendo levantar. Quien no se niega a sí mismo no puede, está incapacitado. No puede ser mi discípulo. Si no estoy dispuesto a negarme a mí mismo, si no estoy dispuesto a poner mis cosas en segundo lugar, no puedo ser discípulo del Señor. Por eso el Señor dice algo muy importante. Dado a que los obreros son pocos y que hay mucha necesidad y que nosotros estamos viendo esta necesidad, pues entonces tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo quiero decir algo. Yo doy gracias por las lágrimas y las oraciones de los hermanos fundadores que están acá, que lloraron muchas veces acá y derramaron lágrimas orando al Señor para que envíe obreros a su mies. Doy gracias al Señor por eso. Porque mis hermanos han estado haciendo lo que la palabra dice. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y hoy la Iglesia Bautista de Melipal cuenta con muchas manos. Faltan un montón todavía para todo lo que hay para hacer. Pero cuenta con muchas manos que dicen, Señor, acá estoy para lo que vos mandes, Señor. Y hubo mucha gente que estuvo orando y llorando por esto. Y entonces hoy, Iglesia de Melipal, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de quienes nos precedieron también. De quienes estuvieron orando, quienes estuvieron pidiendo para que el Señor siga levantando obreros. Y gloria a Dios por eso. Querida Iglesia de Jesucristo, sigamos en este camino. Muchas veces predicamos que es importantísimo la comunión con el Señor para el servicio. Excelente, sigamos en ese camino. Y también esto, agreguémosle algo más. Sigamos orando para que el Señor levante obreros. Hay un campo misionero muy amplio en la Patagonia, hermanos, al cual se necesita llegar. Y es una necesidad que hay. Hay necesidades aquí en el mismo Bariloche, en los barrios complicados. Hay muchas necesidades en el vertedero. Hay necesidades. Entonces tenemos que orar para que el Señor levante obreros dispuestos a hacer la obra. Esa es la solución. La Biblia nos da la solución. Entonces que el Señor nos guíe a nosotros a ser esta clase de hijos de Dios. Que nos rendimos ante su presencia, que seguimos trabajando, pero también que rogamos que levante obreros. Que levante obreros para llegar a aquellos que se pierden ante tanta necesidad. Quiero decirte que hay muchas personas que oran para que el Señor levante a sus hijos. Hay muchos que están orando para que el Señor levante a sus hijos, para que sean obreros, que lleven el Evangelio, que trabajen en la obra de Dios, que enseñen la palabra. Muchos también están orando por los hijos que todavía no han nacido y pidiéndole al Señor que esos hijos, si van a nacer, que sea para la gloria y honra del Señor. Y si no es así, que no se los dé. ¿Sabías que hay personas orando de esta manera? Pidiendo por aquellos futuros, personas que vendrán al mundo. Por eso me llama poderosamente la atención esta gente que quiere matar bebés. Muchas personas están orando para que los futuros niños que nazcan
sean hombres fieles a Dios, sean pastores, misioneros, hombres que sirvan al Señor, hombres misericordiosos, hombres de servicio, que lleguen a los que se pierden. Y también muchos están orando para que el Señor siga levantando obreros, porque hay mucho trabajo, hay mucha necesidad y los obreros son pocos. Conclusión, hemos aprendido como pueblo de Dios la necesidad de llevar adelante la labor que Jesús nos dejara antes de su partida. Sin duda miramos a nuestro alrededor, observamos la necesidad y vemos que abunda como en el tiempo del Señor. Pues entonces seguiremos en el camino de rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Por el camino que yo voy, pocos quieren venir. Es un camino difícil para andar. A menudo hay barreras difíciles de atravesar. Y aunque hay cosas que no entiendo, lo quiero transitar. Porque Cristo, Él me ayudará. Me dará fuerza para vencer. Y solo Cristo, Él me ayudará. Me dará fuerza para vencer. Aunque hay voces que me dicen que jamás voy a llegar, dicen que me encuentro solo, no las voy a escuchar, porque sé que hay espinas, pero rosas al final. En el cielo ha prometido, yo sé que cumplirán. Porque Cristo, Él me ayudará. Me dará fuerza para vencer. Y solo Cristo, Él me ayudará. Me dará fuerza para vencer. Si tú vas por esta senda y te ves desfallecer, solo dobla tus rodillas y Él te dará de su poder, porque solo en Él